Hola, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Este tutorial lo hago para todas las sedes donde yo doy el curso práctica social. Entonces les va a ser muy útil porque es una asesoría general para todos los grupos, ¿sí? En este caso, voy a revisar uno de los trabajos que más adelantados está en cuanto a presentación y contenido, y en base a él ustedes van a entender qué tienen que hacer, ¿sí? Entonces les voy a presentar uno de esos trabajos, ingreso a la unidad de los cursos del día sábado en la sede Meléndez, primer momento, y voy a ingresar donde estos estudiantes que van muy adelantados. Este es el último avance y les voy a presentar. Bueno, como yo les decía, ustedes deben seguir la guía al pie de la letra y hay estudiantes que lo han hecho, ¿sí? En cuanto a presentación, en cuanto a esas normas y a esa estructura que lleva esa guía y que debe llevar el informe, pues hay estudiantes que lo han hecho al pie de la letra, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la portada. En este caso inicia con el título, que lleva una estructura propia de lo que es el título, donde se evidencian los destinatarios, el contexto general, el tema y el contexto como tal específico, ¿sí? Aquí vemos la presentación. En este caso de este trabajo falta la contraportada, que es básicamente lo mismo, solo que con algunos detallitos que no van. Y faltaría la fecha en que va a realizar la capacitación, ¿sí? Entonces, ¿en qué fecha? Si va a ser en un día, entonces ahí coloca la fecha, si va a ser el 27 de abril, los primeros días de mayo, ya cuando haga la capacitación, él ya ajustaría, en el caso de estos dos compañeros, esa fecha. Está la tabla de contenido de una forma muy organizada, muy entendible, hasta donde va la fase uno, que es los objetivos, pero ellos han adelantado un poco también lo que es el marco conceptual. Podemos ver que hay un orden, que hay una estructura. Está el tema de la introducción, el texto está justificado, porque ustedes a veces me entregan eso con el texto que no está justificado y se ven los párrafos en desorden. Aquí vemos que inicia con el título, aquí iría en mayúscula, entonces capacitación. Un segundo, listo. Entonces vemos que el trabajo está bien hecho, solo que hay algunos detallitos por mejorar, como que cada página va libre, ¿sí? Entonces la introducción va sola, ¿sí? El contexto va en una sola página, la justificación en una sola página, ¿sí? Por temas de estética. Entonces son detallitos ya muy pequeños que tiene el trabajo. Los títulos irían centrados y irían en mayúsculas, ¿sí? Entonces aquí tocaría corregirlo para que fuera en mayúsculas. Entonces todos los títulos van centrados y en mayúsculas. Ya son cositas ya de presentación. Dos scripts del título al encabezado, dos scripts. La justificación igual, iría centrada, en mayúscula, en negrilla. Puede ir azul, puede ir en negro, pero que esté en negrilla y esté en mayúscula y centrado. Y que siempre haya dos scripts de diferencia, dos enter entre el título y el párrafo. Siempre que diga en el informe titulado va en mayúscula la primera letra porque es un título y entre comillas, ¿sí? Y se termina también entre comillas. Mire que la justificación tiene la estructura que yo manifesté, que va el título y luego dice tiene como propósito principal. Está excelente. Pregunta problema, ya saben que todo va en una página. Entonces la pregunta problema en una sola página, que no se junten, digamos, cada punto, porque cada punto trabaja algo muy diferente. Aquí vemos que la estructura de la pregunta problema está bien, inicia con la pregunta problema y luego ya el planteamiento del problema, ¿sí? La pregunta problema tiene la estructura que yo solicité, entonces por ese lado ellos van muy bien, son uno de los grupos que más juiciosos han sido y que más adelantados van. Todo el texto está en justificado, objetivos, objetivos específicos, objetivos generales. Están muy bien también en esa parte. Objetivos generales. Capacitar a emprendedores. Yo esta parte se las corregí porque estaba muy larguito el que ellos tenían, lo estaban explicando. Recuerden que el objetivo no se explica, solo se plasma el objetivo general y ya. Y los específicos irían enumerados, ¿sí? Que por ahí en estos días oí una compañera pues que no sabía y yo ese día se me pasó decirle, porque pues uno esto no lo sabe, pero sí van enumerados, ¿sí? Del 1 al 3, o si tienen 4, 4.
Muy bien, identificar, evaluar, desarrollar. En este caso yo pienso que iría a desarrollar en vez de evaluar. Tocaría cambiar ese orden. Primero acá iría a desarrollar y acá evaluar porque se termina evaluando, ¿sí? Y aquí hay un adelanto de lo que es el marco conceptual, que son los autores y los conceptos, ¿sí? Que está muy bien. Entonces, esa sería la idea para el trabajo. Como ustedes ven, están hasta enumeradas las páginas, llevan márgenes, lleva una estructura organizada, siguiendo, digamos, esa guía. Faltarían cositas también en lo que es el contexto, ahondar un poquito más, pero el trabajo está muy bien, ¿sí? Es uno de los mejores trabajos y felicito aquí una vez a los dos compañeros, Andrés Felipe y Santiago, porque han avanzado muchísimo y el trabajo está excelente, ya son detallitos muy pequeños. Entonces, teniendo ya en cuenta lo que les estoy mostrando, sigan al pie de la letra esa guía, chicos. Recuerden que lleva un orden. Recuerden que la portada lleva un orden, el título, ustedes que son los autores, el docente, la fundación, la facultad, la carrera, la asignatura, la ciudad y la fecha en que van a realizar la práctica, ¿sí? Y el año, ¿sí? Lleva una contraportada que ellos no la tienen, pero igual eso no es mucho problema porque es prácticamente copiar y pegar la portada, solo que no van unos detallitos. La tabla de contenido, cuando hablo de detallitos es que no iría ya, digamos, el nombre del docente, ni iría esta parte ya de la fundación universitaria, ni esto, sino solo el nombre de los autores, el título y ahí iría la fecha en que realizó la capacitación, ¿sí? Tabla de contenidos, ya que ellos van a agregar después que marco metodológico, que los resultados, que las conclusiones, que las recomendaciones, que los anexos, que los referentes, pero por la fase 1 iría así, ¿sí? Primero introducción, para que lo recuerden, luego contexto, que es el lugar o los destinatarios, luego justificación, luego pregunta, problema, luego objetivos y luego en la fase 2, porque eso no lo estoy pidiendo, el marco conceptual, si lo que yo estoy pidiendo es de la introducción a los objetivos y que lleve portada, contraportada y una presentación con su respectiva tabla de contenido o índice, ¿sí? Eso es lo que yo estoy pidiendo, sí, chicos, para que no se confundan. Que los noto muy confundidos, me colocan otros títulos, por ejemplo, introducción y acá desarrollo, otras cositas que no van. O el contexto, me colocan reseña histórica y comienzan a explicar el tema y eso va en el marco conceptual, ¿sí? La justificación es el propósito, el contexto primero lleva la ubicación del lugar y luego la historia de ese lugar o de esas personas, por qué eligieron esos destinatarios, ¿sí? Eso es lo que falta, digamos, en este contexto. Y el primer párrafo sería la ubicación geográfica, entonces barrio comuneros, la ubicación de ese lugar. La justificación, el propósito, el porqué y las fortalezas de ustedes frente a ese tema, ¿sí? Aquí tocaría trabajarla más por párrafos porque está como muy grande ese párrafo para que queden 3 párrafos y se vea mejor el documento, ¿sí? Pregunta problema, pues se inicia con esa pregunta problema y luego se explica esa pregunta problema y esos posibles otros subproblemas que surjan, ¿sí? El objetivo general solo va el objetivo, no va una explicación de él y van enumerados los objetivos específicos que se inician identificando, evaluando, desarrollando, todos en verbo infinitivo y uno solo, no es capacitar y desarrollar, no, es solo capacitar, es solo identificar. La estructura de los objetivos también lleva a la ciudad de Cali, a que ellos les falta, y llevan los destinatarios, es decir, entonces identificar en los emprendedores y al finalizar de cada uno en la ciudad de Cali, en la ciudad de Cali, en la ciudad de Cali, en los 3 objetivos se finalizaría con en la ciudad de Cali o en el municipio de Yumbo, etcétera, ¿sí? Eso sería, en el marco conceptual irían los autores y las citas de esos autores, pero esto va en la fase 2, ¿sí? Entonces ya teniendo claro eso, espero les sirva mucho esta asesoría general. Voy a mostrarles, digamos, lo que me preocupa. Denme un segundo. Y qué pena exponer de esta manera, pero me preocupa que hay estudiantes que no me han entregado avances. Entonces yo estoy revisando siempre las fechas de en qué momento me están entregando avances, porque eso me preocupa. Por ejemplo, no sé de quién es este documento, esto no iría así. Entonces, para que me lo borre, recuerden que ustedes los agregan en las carpetas, no me vayan a entregar documentos sueltos, como acá que dice fase 1, que es de Vanessa, creo que es, Marí. Entonces, esto iría acá, ¿sí? En la carpeta de ustedes, que ya la tienen, entonces eso
Eso no, eso me lo borran de ahí porque eso no iría, de una vez lo voy a borrar. Denme un segundo porque eso no va a ir. Listo, entonces para que lo tengan claro, aquí están las carpeticas de todos, le hice la carpeta a Evelyn que no tenía carpeta, entonces así ya irían organizados, ¿sí? Ese es en el caso de los estudiantes del sábado. Yo ya he enviado, digamos, avances a prácticamente todos, les he enviado correcciones, ya tuve asesorías con varios. En el caso de Evelyn, porfa, contáctate conmigo que te necesito para la asesoría, porque no la hemos tenido. Y me preocupa mucho esta estudiante Juliet Peña también, sí, que no he tenido asesorías con ella, ni he visto avances, aunque vi que ya envió un avance. Entonces necesito que se reporte. Aquí también voy informando quiénes faltan, ¿sí? Estos son los del día lunes, son poquiticos. Aquí ya le envié un tutorial a Heini y a Wendy. Necesito hablar con Juliana, a ver cómo va con esa asesoría, y con Nicole también, y los compañeros. Y los del día miércoles, mis estimados de la sede Alfonso López, que con ellos también he tenido una charla y tuvimos una clase muy chévere este miércoles, que me alegró mucho ver cómo han avanzado todos en su trabajo. Recuerden que ya no estamos en la fase de taller, ya tienen que entregar el documento como está el documento de ejemplo que es de estos dos compañeros, con una portada, una presentación, una tabla de contenidos y todo así, ¿sí? Introducción, contexto, justificación, pregunta-problema, objetivo, ¿sí? En mayúscula los títulos centrados y el texto justificado, ¿sí? Los objetivos específicos son 3 enumerados. El general es cortico, es el mismo título, solo que uno le cambia el verbo infinitivo. Entonces, si su título es capacitación a emprendedores, entonces capacitar a emprendedores sobre la enseñanza del manejo básico de computadores, etcétera, ¿sí? Entonces, recuerden, porque hay unos que todavía me tienen eso en fase de taller. Creo que con todo se ha avanzado. Me preocupa mucho una estudiante que no veo acá, que está enfermita, no sé, ella me había dicho que está en un estado de salud delicado, entonces me voy a contactar con ella para darle más tiempo. Con los demás, ya saben, tienen que salir de esa fase de taller. Ayer yo revisando, digo, el miércoles revisando estas exposiciones de ustedes de los trabajos, noté que muchos están mostrándome esa fase de taller. ¿Qué es la fase de taller? Es esa fase que todavía siguen, digamos, con fase uno, que voy a ver si por acá hay un trabajo que siga en esa fase. Vamos a ver. Esta es la fase de taller, que va esa estructura del cuadrito que nosotros hicimos, eso ya no va, ¿sí? Esa fase de taller ya no iría, que lleva, que es investigar, por qué eligió ese tema, eso ya no va, ¿sí? De una vez le digo, eso ya no va, que es una pregunta problema, cómo distinguir el tema del problema, eso ya no iría, chicos, ¿sí? Recuerden que la estructura que vamos a seguir es esta: portada, contraportada, que a ellos les hace falta, tabla de contenido, introducción, no me pongan títulos raros que es investigar y eso no, introducción, contexto, justificación, pregunta, problema o problema, ahí podrían colocar en vez de pregunta, problema, problema, que es algo que yo no les había corregido a ellos. Aquí no va pregunta, problema, sino problema. Objetivos, y ya en la fase 2 iría marco conceptual, ¿sí? Entonces, para que lo tengan claro, ¿sí? Vuelvo y les explico. ¿Qué es la introducción? Usted en la introducción va a iniciar de la siguiente manera. El presente informe titulado, el título que usted le da a su informe, que casi siempre es capacitación, sensibilización, aproximación. Esos son como los 3 títulos que podamos manejar, ¿sí? Esos son los 3. Entonces usted inicia presentando ese título y luego dice: presento como tema principal la enseñanza del manejo de computadores. Ahí presenta el tema de ustedes, si no el propósito, sino el tema, ¿sí? Y ya va abordando, digamos, lo que se va a ir presentando a lo largo de este informe, ¿sí? Esa capacitación. ¿Qué es el contexto? Usted va a explicar primero el lugar. Si usted no lo va a trabajar en un lugar en específico, sino virtual, va a explicar por qué virtual, qué herramienta virtual va a utilizar. Si lo va a trabajar con familia, va a explicar a modo de casos por qué eligió esa muestra de familiares, qué aporta, digamos, la señora Rosa, el señor Julián. Entonces usted iba exponiendo esos casos, ¿sí? Si es en una empresa que tiene misión y visión, puede colocar la misión y la visión de la empresa.
Si es en la universidad, va a colocar la historia de la universidad y la reseña histórica de la universidad y la ubicación de esa sede, no de toda la universidad, sino de esa sede donde usted va a trabajar. Entonces, si va a hacer una capacitación en Meléndez, entonces en Meléndez la ubicación, dirección Bugueña, está cerca de donde era la tienda de Pedro, de Unicentro, bueno, usted ahí expone, ¿sí? Pero recuerde que el contexto es eso, ¿sí? Si es una empresa muy pequeña, pues explica brevemente en qué fecha inició, si es un emprendimiento propio lo explica, pero por favor el contexto no es el tema, es el lugar o las personas, ¿sí? Justificación es el propósito del por qué, se inicia también así el informe titulado o el informe que se titula tal, tiene como propósito principal poder generar un conocimiento, usted ya comienza a regarse por qué lo hizo, cuáles son sus fortalezas, etcétera, ¿sí? También irían los destinatarios en un párrafo abajo, ¿sí? ¿Por qué los eligió? Este es el abogado de usted, la justificación. El problema pues inicia con la pregunta problema que debe llevar la ciudad, debe llevar las personas, o sea, los destinatarios, en este caso emprendedores, el tema y por medio de qué va a enseñar ese tema, ¿sí? En el caso de ellos dice que clases prácticas, ¿sí? Y aquí nos especifican dónde. Eso debe ir en la pregunta problema, en el objetivo general y en el título, que eso ya lo he explicado hartas veces. Y aquí iría el planteamiento de ese problema, la explicación de esa pregunta problema y de ese problema. Los objetivos se inician en verbo infinitivo, entonces siempre es ar, er, ¿sí? Entonces capacitar, lleva el destinatario, lleva el contexto específico, lleva el tema, lleva la técnica y lleva el contexto general también, ¿sí? Los específicos llevan un verbo infinitivo, llevan los destinatarios, que aquí no los encuentro, y lleva el contexto general siempre que se finaliza, o sea, la ciudad o el municipio donde usted lo van a hacer al finalizar esos objetivos. Van enumerados y llevan una estructura donde se inicia observando, luego se desarrolla, ya es el momento del actuar y luego es el momento de dejar algo ahí, proporcionar o evaluar, etcétera, ¿sí? Eso serían la estructura de los objetivos específicos. Con esta explicación yo creo que queda más que claro cómo van a hacer ese informe. Recuerden que deben agregar la fecha en que la van a hacer también en el informe. Entonces, si es de un día, entonces agregan, va a ser de un día, entonces 27 de abril. Si es de 2 días, entonces 27 al 29 de abril, ¿sí? Eso es algo que pide, digamos, esa guía del informe que muchos me habían preguntado. Y ya, recuerden que el título es importantísimo, no se coloque informe de capacitación, sino capacitación. Eso informe no, ni trabajo para práctica social, no, el título es el título de ustedes, ¿sí? O capacitar o sensibilizar o aproximar investigativamente en el caso de los administradores o los psicólogos, ¿sí? Entonces, eso sería, ¿sí? El tutorial, espero me hayan entendido, también lo de las carpetas, que ya no estamos en esta fase de taller, quien yo vea en esta fase de taller, Dios mío, la cosa se le va a poner tensa, ¿sí? Porque ya les he dicho muchas veces que esto no va, esto ya pasó, por favor, ya, next. Entonces tendríamos eso, aquí ya vemos las carpetas, todos tienen que subir ese documento en su carpeta, vayan limpiando esas carpetas, por favor, que no se vea tanta cosa, que se vea lo que es. Coloquen los títulos en mayúsculas, bien organizados, ¿sí? Organicen esas carpeticas. Recuerden que estamos en el segundo corte, entonces coloquen otra subcarpeta que diga segundo corte. Así, miren. Entonces, segundo o segundo momento, más bien. Segundo momento. Y ahí suben ese documento, ¿sí? Todos van a hacer lo mismo, van a hacer la carpetica en nuevo segundo momento y van a subir ese fase 1 del informe, ¿sí? Para que no se nos pierda y sepamos que eso va en este segundo momento corte, ¿sí? Entonces, ese es el tutorial, espero les haya gustado, les haya servido. Por favor, sigan esa guía y quedo atento a la respuesta a este tutorial que es para todos y todas, ¿sí? Estoy preocupado con los que no se han reportado porque eso les puede afectar la nota, ya son poquitos, ¿sí? Entonces, para que por favor se pongan las pilas ahí.